Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Nos encontramos viendo el tema de JDBC. Vamos a seguir avanzando en la práctica que tenemos a medias. Bueno, pues de momento lo que hemos conseguido es que al ejecutar la aplicación, pues nada más abrirse nuestra ventana ya se carguen los dos menús, tanto el menú de secciones como el menú de países. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues evidentemente hacer que este botón de consulta funcione, ¿no? Es decir, que si el usuario escoge una sección y después pulsa en el botón de consulta, en el JText Area, pues aparezcan los resultados filtrados, ¿no? Es decir, aparezcan los artículos cuya sección es la indicada en el menú de la izquierda. Lo mismo si escogemos un país de origen, es decir, al pulsar el botón de consulta que nos muestre los artículos que pertenecen a un país y luego combinar los dos. Si escogemos una sección y un país, pues que haga un doble filtrado en la base de datos mostrándonos los artículos que cumplen los dos criterios, pertenecen a una sección y a un país en concreto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues siguiendo el modelo vista controlador, lo que debemos hacer, o por lo menos yo así lo veo, es crear un archivo más en modelo que se encargue de realizar una consulta o varias a la base de datos para devolvernos pues los registros que cumplan las condiciones, que sean de una sección en concreto o de un país en concreto, y luego deberemos crear también un fichero más dentro de controlador, un fichero o clase dentro del paquete controlador que se encargue de gestionar los eventos, que responda al clic que haremos en el botón de consulta. Yo empezaría quizás por crear la clase o fichero que va a estar dentro del modelo y que se va a encargar de realizar las consultas a la base de datos. Lo voy a hacer paso a paso para que se entienda bien el proceso, ¿no? Antes de hacer esto, quizás convendría en el fichero cargamenús del vídeo anterior, pues una vez que ya hemos comprobado que efectivamente pues los dos record set hacen su trabajo, es decir, almacenan las secciones, los países y los muestran en los desplegables, pues quizás sería buena cosa cerrar la conexión porque de momento no la vamos a utilizar más, ¿no? Luego entonces nuestra conexión se llamaba, si recordáis, acceso base datos. Bueno, pues a continuación de cerrar los record set, cierro la conexión, acceso base datos punto close. Y luego, pues si la necesitamos, que la vamos a necesitar de nuevo, pues la volveremos a abrir, ¿no? Pero así, pues la conexión está cerrada mientras no se necesite. Si no hacemos esto, también funcionará el programa. Simplemente, pues bueno, lo hacía por optimizar un poco los recursos, ¿no? Y ahora sí, vamos a crear una nueva clase dentro del paquete modelo que se va a encargar de realizar las consultas para filtrar la base de datos. Luego entonces selecciono el paquete modelo y vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, ejecuta consultas. Bueno, pues ya tengo aquí la nueva clase creada. Como vamos a hacer con esta clase una consulta a la base de datos, pues lo primero será importar el paquete pues SQL, ¿no? Luego entonces import java.sql. Y ahora pues dentro de la clase lo que voy a hacer es crear un método que será el encargado de realizar todo el trabajo. Entonces, como digo, lo voy a hacer paso a paso para que se entienda bien y luego iremos cambiando aquellas cosas que necesitemos. Entonces, para hacer una prueba y comprobar que desde el botón vamos a poder llamar, desde el botón de consulta de la aplicación, vamos a poder llamar a este método, pues voy a crear un método que nos va a devolver en principio un dato de tipo string. Y a este método lo voy a llamar filtra base de datos. Y va a recibir dos parámetros. Va a recibir un primer parámetro para almacenar la sección y otro para almacenar el país, ¿no? Luego entonces aquí le vamos a decir string sección, por ejemplo, y string país. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo lo que pretendo en un futuro es pasarle a este método la sección que el usuario ha escogido en el menú desplegable de la sección y el país que el usuario ha escogido en el menú desplegable del país, ¿no? Y una vez que tenemos almacenado eso en estas dos variables, pues entonces realizar la consulta. Pero eso, pues como digo, lo haremos con el tiempo, ¿no? Nos marca un error Eclipse, evidentemente, porque hasta que no pongamos el return correspondiente para que nos devuelva el string, pues nos aparecerá ahí el error. Entonces, para hacer estas pruebas, voy a crearme una primera variable o campo de clase encapsulado al cual pues le voy a llamar pruebas, precisamente, que va a ser de tipo string. Y antes o justo después de haber llamado o de haber construido este método, pues vamos a decirle que pruebas es igual a comillas, comillas, ¿no? Lo iniciamos en una cadena vacía.
Y ahora pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Existen tres posibilidades en nuestra aplicación. Que el usuario haya escogido una sección en el menú desplegable de las secciones, pero no haya escogido ningún país, con lo cual la consulta debe de filtrar en base a la sección escogida. La segunda alternativa es la contraria, ¿no? Que el usuario haya escogido un país de origen en el desplegable de la derecha, pero no haya escogido ninguna sección. Entonces hay que hacer una consulta que filtre por país de origen. Y la tercera posibilidad es que haya escogido los dos, tanto sección como país de origen. Entonces, como existen esas tres posibilidades, este método tiene que verificar esas tres posibilidades. Tiene que mirar si el usuario ha escogido solo sección, solo país o las dos cosas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues yo lo haría de la siguiente forma. Aquí le preguntaría con un condicional si la sección es diferente de todos, es decir, if sección con la exclamación al principio punto equals todos. Bueno, pues con esto ya le estamos diciendo si el usuario ha escogido la sección. Si recordáis, nada más arrancar la aplicación, lo que pone en ambos desplegables es la palabra todos. Ejecutamos la aplicación y en el desplegable de sección pone todos y en el desplegable de país pone todos también. Bueno, pues si esto fuera verdad, quiere decir que el usuario ha escogido una sección porque ya no pone todos en este desplegable, ¿no? Es una manera de preguntárselo. Y aquí pues utilizamos el operador lógico y ahora le decimos a ver si en el desplegable de país pues pone todos. Luego entonces país.equals todos. Entonces, si la condición de este condicional if se cumpliera, pues eso quiere decir que el usuario ha escogido sección, pero no ha escogido país. Bueno, pues abrimos la llave de este if, la vamos cerrando ya, y vamos a decirle aquí que pruebas, que es nuestra variable de pruebas, para comprobar si hasta aquí vamos bien, pues has escogido sección, por ejemplo, ¿no? Por poner un texto. Ahora hay que contemplar la segunda posibilidad, y es que el usuario pues haya escogido solamente un país. Luego entonces aquí el if, y bueno, pues la condición sería la contraria. Voy a dejar aquí un poquito de espacio para leerlo mejor. Entonces sería el if, abriríamos el paréntesis de este condicional, y bueno, pues para no tener que copiar tanto, lo que voy a hacer va a ser, pues eso, un copia-pega, para no tener que escribir tanto, quería decir, un copia-pega de la condición, aquí dentro del else if, control C, control V, y lo que hago es invertir la segunda condición. De esta forma le estoy diciendo, oye, mira a ver si en el desplegable de sección pone todos, y además, en el desplegable de país no pone todos. Si esto se cumple, quiere decir que el usuario ha escogido un país, pero no ha escogido sección, ¿no? Entonces, aquí abriríamos la llave del else if, y se cerraría. Y aquí pues vamos a decirle que nuestra variable pruebas sería igual a has escogido un país, o has escogido país, simplemente. Luego estos textos los vamos a eliminar. Esto simplemente es para ir paso a paso y comprobar que funciona. Y luego la tercera posibilidad pues la vamos a almacenar dentro de un else. Abrimos la llave del else y la cerramos. Como solamente caben tres posibilidades, si el código llega aquí, pues evidentemente es porque ninguna de las dos anteriores se ha cumplido. Eso quiere decir que el usuario ha escogido tanto sección como país. Y en este caso, pues vamos a decirle que nuestra variable pruebas va a ser igual a, pues has escogido ambos, por poner un ejemplo. Y bueno, pues con esto ya hemos completado el condicional. Después de este else, tenemos que hacer que nuestro método devuelva algo. Entonces vamos a hacer que nos devuelva el valor de pruebas. Ya sabéis, el código se ejecuta de arriba a abajo, pues en el caso de que haya cogido sección, entra aquí y pruebas vale esto. Si ha cogido país, entra en el segundo, vale esto. Si ha cogido ambos, vale esto. Bueno, pero aquí le tenemos que decir return pruebas. Y en principio, pues ya está. Con esto, digamos que el esqueleto principal de esta clase, de este archivo ejecuta consultas, ya estaría. Como acabo de mencionar hace un instante, luego esto lo deberíamos de sustituir por las pertinentes consultas a la base de datos, ¿no? Pero a mí me gusta ir poco a poco haciendo pruebas. Y bien, una vez que ya tenemos este fichero, pues ahora vamos a crear el fichero controlador. Es decir, dentro del paquete controlador vamos a crear una clase, un fichero nuevo que se va a encargar de gestionar los eventos. Se va a encargar de responder al clic que el usuario hará en el botón de consulta de la aplicación, ¿no? Es decir, ejecutamos la aplicación, pues ahora toca gestionar qué debe hacer la aplicación cuando el usuario pulsa
el botón de consulta. Bueno, pues vamos a ello. Seleccionamos el paquete controlador, nueva clase, y a esta clase pues la voy a llamar, por ejemplo, controlador botón ejecuta. Bueno, un nombre un poco largo, pero bastante identificativo, ¿no? Pues ya está, ya la tenemos aquí. Como esta clase se va a encargar de gestionar el evento click del botón de nuestra aplicación, pues evidentemente esta clase debe implementar la interfaz implement action listener. Y ahora pues es lo de siempre. En primer lugar le vamos a decir a Eclipse que importe el paquete necesario para poder manejar esta clase. Pues aquí lo tenemos. Vamos a decirle ahora que nos complete los métodos que faltan, que es el método actionPerformer. Bueno, pues se lo decimos, aquí está. Y ahora pues tenemos que construir esta clase. Desde aquí debemos hacer dos cosas. En primer lugar, debemos ser capaces de acceder de alguna forma al método que acabamos de construir dentro de Ejecuta Consultas, la clase que acabamos de crear. Eso quiere decir dos cosas, que voy a tener que importar el paquete modelo para poder acceder al método que acabamos de construir aquí, y también que voy a tener que crearme una instancia perteneciente a la clase Ejecuta Consultas para poder acceder al método que hemos hecho hace un instante. Eso por un lado. Y por otro lado, pues esta clase debe de recibir por parámetro, de alguna forma, pues el propio marco de la aplicación. ¿Para qué? Pues para poder identificar al botón, para poder dar respuesta al botón. Luego entonces, para poder hacer esas dos cosas, pues vamos a tener que importar, por un lado, el paquete modelo y por otro lado el paquete vista, que es donde se encuentran estos dos ficheros. Luego entonces, import. A ver, que no me dejas ver. Import java.modelo y el paquete vista. ¿Por qué me sale aquí java.modelo? Esto es un paquete nuestro, no lleva Java. Import modelo, simplemente, y ahora import vista. Bueno, pues ya hemos importado los dos paquetes. Una vez que hemos hecho esto, pues vamos a crear un constructor para esta clase. Luego entonces public. El proceso sería el mismo que seguimos en el vídeo anterior para cargar los menús. Si recordáis, en el fichero carga menús del vídeo anterior también creamos un constructor para poder recibir por parámetro el propio marco de la aplicación, el propio JFrame. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Luego entonces public controlador botón ejecuta. Y aquí pues marco aplicación 2 el marco. Vamos a llamar a este parámetro. Esto, como digo, con el objetivo de poder recibir por parámetro el propio marco de la aplicación. Me está marcando aquí error. No sé si es porque he escrito mal marco aplicación. Lleva un guión bajo. Por eso me acaba aquí el error. Bueno, pues con esto ya hemos conseguido que reciba un parámetro, ¿no? Vamos a crear un campo de clase. Luego entonces, yo tengo costumbre siempre de crear estos campos de clase al final. Encapsulado, private. Marco aplicación 2 y voy a llamar a este campo de clase el marco. Y ahora pues vamos a decirle al constructor que almacene en este campo de clase llamado el marco, pues el marco que le voy a pasar por parámetro. Luego entonces this.elmarco, para referirme al campo de clase, tiene que ser igual a el marco. Entonces, como podéis imaginaros, lo que voy a hacer en un futuro va a ser instanciar dentro de lo que sería el módulo vista esta clase, y al instanciar esta clase le tendré que pasar el propio marco por parámetro. Ese marco se almacenará en este parámetro, que a su vez hace que se almacene el marco en este campo de clase. Y utilizando este campo de clase ya podremos acceder a todo lo que hay dentro del marco. Dentro del marco está el desplegable de las secciones, el JCombo Box de las secciones, el de los países y también, que es lo que nos interesa, el botón de la consulta. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a meter ahora dentro del método actionPerformer, que es el que hace todo el trabajo. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es almacenar en algún sitio lo que el usuario escoge tanto en el JCombo Box, en el desplegable de las secciones, como en el de los países. Y eso lo hicimos también en el vídeo anterior. Luego entonces me voy a crear una variable de tipo string, ya que en definitiva se trata de texto, a la cual voy a llamar selección sección.
y vamos a decir que esto es igual a un casting, para que lo pase a string, del elemento seleccionado en el desplegable de las secciones. Y para eso utilizo el campo de clase, el marco, punto, y aquí pues mira, ya aparecen aquí los diferentes elementos que tengo dentro de nuestra aplicación. Secciones, punto, get selected item. Como digo, esto lo hicimos en el vídeo anterior. Ya hemos conseguido almacenar en esta variable lo que el usuario haya escogido en el primer JComboBox, en el primer desplegable, en secciones. Y hacemos lo propio con el de los países. Luego entonces debajo me creo otra variable de tipo string, a la cual voy a llamar selección países, por ejemplo, o país. Igual, hacemos un casting a string y lo mismo, el marco punto, vamos a escribirlo bien, y ahora pues tendré que escoger el JComboBox de países punto get selected item. Pues ya hemos almacenado lo que he escogido en los dos, ¿no? Y ahora pues se trata de ver, para ver si vamos bien, de ver si conseguimos escribir en el JText area de la aplicación lo que el usuario haya escogido tanto en secciones como en países, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a decirle lo siguiente. El marco, que es nuestro JFrame, punto resultado, que es el JText area, punto append. Este método ya lo hemos visto unas cuantas veces. Y ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una llamada al método que hemos creado hace un instante, que lo voy a poner aquí otra vez, que hemos llamado filtra base de datos, pasarle la sección y el país escogido por el usuario para que este método haga su trabajo, nos devuelva lo que hay almacenado en la variable pruebas y finalmente esto se escriba en el JText area. Luego entonces aquí lo que tenemos que hacer es, primero, me tengo que crear una instancia perteneciente a la clase que hemos creado anteriormente. Entonces, bueno, pues me voy aquí a los campos de clase y la creamos. La clase se llamaba ejecuta consultas. Ejecuta consultas. La voy a llamar obj. Cuando no sé cómo llamar una instancia, la llamo obj de objeto, pero la podemos llamar como queramos. Igual a new, ejecuta consultas. Bueno, pues ya hemos creado la instancia. Y esta instancia es la que voy a utilizar para poder llamar obj. Al método que hemos creado hace un instante y que ya me sale aquí en el menú de Eclipse, filtra base de datos. Este método me pide que le pase dos parámetros porque así lo hicimos. Entonces, nosotros tenemos en selección sección lo que el usuario ha escogido en el desplegable de las secciones. Y en selección país lo que el usuario ha escogido en el desplegable de los países. Pues ya está. Seguramente esto necesita que lo repaséis para poder ver bien por dónde va el hilo de la ejecución de mi programa, ¿no? Ya sabéis que este programa pues es un poco más complejo de lo que realmente se puede hacer y así me lo habéis dicho, ¿no? Entonces a lo mejor necesita un poco que lo miréis lentamente. Y bueno, pues después de haber escrito, porque recordar que esto es una llamada al método. Esto tiene un return pruebas. Si recordáis, lo que va a hacer este método, filtra base de datos, es devolvernos lo que hay almacenado aquí. Después de pasarle una sección y un país, pues aquí se almacenará algo. Y eso que se almacena ahí y nos devuelve, lo va a escribir dentro de resultado, porque así se lo estamos diciendo, y resultado es el área de texto. Entonces, bueno, pues lo suyo, si queremos ejecutarlo varias veces, sería después incluir un salto de línea. Es decir, aquí yo le diría el marco punto resultado punto append, y aquí pues vamos a decirle que inserte un salto de línea, barra n, para que si pulsamos en el botón 2, 3, 4, 5 veces, pues lo vaya almacenando en el área de texto uno debajo de otro. Si no incluimos esta instrucción, pues lo va incluyendo a la derecha, ¿no? Y no queda bien. Luego entonces, digamos que el esqueleto también de este fichero, de esta clase, pues ya estaría. Ya solo nos queda decirle al botón consulta de nuestra aplicación que cuando lo pulsemos, pues llame a esta clase, evidentemente, ¿no? Es decir, poner el botón a la escucha. Y eso lo hemos hecho ya en el curso muchísimas veces. Con lo cual nos vamos a marco aplicación 2, que recordamos que está en el paquete vista, y aquí tenemos que poner el botón a la escucha. Localizamos el código del botón, aquí está, después agregamos el botón a lo que sería la interfaz, border layout south, ¿vale? Bien, pues a continuación, botón consulta, que es el nombre que le pusimos en
a nuestro botón en su momento, punto action listener, y aquí pues le vamos a decir new. ¿Cómo se llama la clase? Pues la clase se llama controlador botón ejecuta, creo que se llamaba, ¿no? Pues new controlador botón ejecuta y le pasamos el propio marco por parámetro. En definitiva, para que no se pierda el hilo de ejecución, ¿no? Lo ponemos a la escucha. Aquí lo que hacemos es instanciar la clase que hemos creado hace un instante, controlador botón ejecuta, y le pasamos this, el propio marco donde nos encontramos por parámetro. Esta clase que la hemos construido hace un instante, el constructor, que es a quien estamos llamando con el new, recibe el marco por parámetro, ese marco lo almacena en este campo de clase y gracias a eso pues podemos identificar el desplegable sección, el desplegable países, etc. Y ya solamente nos queda probar si hasta aquí vamos bien. Luego entonces ejecutamos la aplicación, carga los dos menús y ahora vamos a comprobar si escogemos, por ejemplo, deportes, al pulsar el botón de consulta debe escribirnos deportes en el JTest Area. Eso quiere decir que está funcionando de momento, ¿no? Pulsamos el botón de consultas. Bueno, deportes no, has escogido sección, ¿no? Que es lo que pusimos. Es decir, hemos escogido una sección. Ahora pues cojo un país, consulta, has escogido ambos porque están los dos escogidos, tanto sección como país. Si yo ahora en sección pongo todos, eso quiere decir que no he escogido ninguna sección, pulso en consultas, me dice que he escogido solamente un país, porque solamente hemos escogido país en esta ocasión. Es decir, están funcionando las tres posibilidades. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues como os podéis imaginar, tenemos que irnos a ejecutar consulta y sustituir estos textos que hemos puesto para comprobar si hasta aquí vamos bien y todo funciona, por las correspondientes consultas a la base de datos. Como van a ser consultas que van a llevar parámetros, pues tenemos que utilizar create statement, prepared statement, que lo hemos hecho ya hace un par de vídeos o tres en la aplicación que hicimos en un único fichero. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo porque si no este se va a alargar demasiado. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.